eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Oh Señor Jesús, gracias Jesús. Tú eres el Rey de la gloria. 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 Oh Jesús, yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, levantes tus manos en señal de rendición. Diga: Señor, yo hoy te vengo a dar gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida, por lo que tú estás haciendo en mi familia. Yo te doy gracias, Señor, porque hasta hoy tú me has guardado, hasta hoy tú me has protegido, Señor. Gracias, Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. El rostro, mis rodillas ante ti. Sí, Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. Yo doblo mis rodillas ante ti.
adoramos al Rey de Reyes. Gloria, 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 gloria. Toda la gloria es para ti, Señor. Nos introducimos al río de Dios, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, su
Dios le bendiga. Tome su lugar, por favor. Saludamos a todos nuestros hermanos que a través de las redes sociales están conectados este día. Escuchando la palabra, y nos da gusto que usted esta palabra la escuche, la crea, la practique, compártala con alguien que la necesite. El día de ayer tuvimos la reunión de niños y gracias a Dios tuvimos una muy buena asistencia. Muchos padres también estuvieron el día de ayer. En este mes de mayo, enero, abril, mayo, vamos a tener la reunión de mujeres. Vamos otra vez a volver a tener la reunión de mujeres. Luego viene, no sé si la reunión de jóvenes o la reunión de varones. Volvemos a empezar con la reunión de niños. ¿Cuál es la manera de trabajar en estos cultos? Que los que son de la iglesia, los que están cimentados en esta congregación, que fueron sembrados, comparta de su fe, comparta de su creencia con alguien y lo invite ese día para recibir la palabra de Dios. En la reunión de mujeres invitamos, mejor dicho, a una hermana, ya sea de fuera o de aquí mismo de la congregación, para que comparta la palabra. Y todas las mujeres de esta congregación están comprometidas para invitar a una amiga ese día, a 2 o a 3, las que usted quiera. Después de la reunión tenemos un convivio donde compartimos el alimento. Este trabajo, por cuestiones de la pandemia, quedó suspendido en todo este tiempo, pero a partir del día de ayer ya lo vamos a restablecer, a reiniciar. Yo creo, hermano, que la iglesia tiene que compartir del amor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que compartir de su fe, y es necesario que la iglesia se involucre y empecemos a trabajar en esto. Incline su rostro ahí donde usted está y dígale: Señor, trata conmigo este día. Habla a mi vida, a mi corazón. Habla, Señor, a mi vida a través de tu palabra. Dile: ministrame, Señor. No vengo a perder el tiempo. Vengo, Señor, para que tú hables a mi vida, para que tú trates conmigo, para que tú, Señor, ministres a mi corazón. Ten misericordia. Dile: ten misericordia. No podré vivir la vida cristiana si tú no me ayudas, si tú no me fortaleces, si tú no haces la obra en mi vida. No podré seguir adelante, Señor. Habla a mi vida este día. Habla a mi vida. Ministrame en el nombre de Jesús. Ministra a mi vida este día en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno y para siempre, dile, para siempre es tu misericordia. Que en este momento, Señor, yo pueda entender tu palabra y yo pueda practicar lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, dile: en el nombre de Jesús, ministra a mi vida. Ministra a mi vida en esta hora, Señor, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Dígale algo. Dígale algo. Gracias, Señor, porque sé que tú me tienes este día aquí. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Vamos a la palabra, a Lucas capítulo 22.
Lucas capítulo 22, versículo 31. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 22, 31. Hemos estado hablando del fracaso más doloroso y amargo que le sucedió a uno de los discípulos más tremendos y usados por Dios, que fue el apóstol Pedro. Un hombre que tuvo una experiencia muy amarga y muy dolorosa: negar a Jesús. Jesús se lo advirtió que iba a pasar por un momento complicado en su vida. Él confiaba en sí mismo y alardeaba ante los otros discípulos que él al Señor nunca le iba a fallar. Jesús oía lo que él decía, y a la vista de los discípulos, de los otros 11 discípulos, Pablo, o mejor dicho, Pedro, era un creído, un arrogante, un orgulloso, alguien que le hacía a Jesús ¿la qué? ¿La qué? Y eso no era bien visto por los discípulos, por los otros discípulos. Pero Jesús oía las palabras de Pedro, pero Jesús veía el corazón de Pedro. Es decir, no había una mala intención. Debe usted aprender algo. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pacto antiguo y pacto nuevo. El pacto nuevo es de Jesús para acá. En el antiguo pacto era un mandamiento donde se le enseñaba al pueblo a no practicar, a no hacer algo que estaba fuera de la ley de Dios. Si tú no lo hacías, si tú no lo practicabas, no hacías esa práctica, no había problema. No violentaba la ley de Dios. Mas, sin embargo, en el nuevo pacto, Jesús cambia las cosas. En el antiguo pacto decía: cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón y entre con ella en el acto de adulterio, de fornicación, ya cometió pecado. Pero en el nuevo pacto, Jesús deja a un lado el acto y pone su mirada en la intención. Entonces Jesús lo dice de esta manera: cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró o fornicó con ella en su corazón. Para Jesús, hermano, era tan importante lo que decían como la intención con la que lo decían. Cuando Jesús veía a Pedro, Pedro le decía: yo no te voy a fallar, y si es necesario ir contigo a la muerte, lo hago. Y Jesús sabía que lo que estaba diciendo no era de un corazón malo, sino de un corazón sincero. Pero había un problema. Pedro confiaba mucho en sí mismo. En el camino de Dios, para que tú puedas caminar la vida cristiana y puedas ser acreedor, puedas recibir y entrar a las promesas de Dios, ver los milagros de Dios, necesitamos depender al 100% del Señor. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes me aseguran que nunca van a darle la espalda a Jesús?
que nunca se van a salir del camino de Dios. ¿En alguna ocasión has pensado salirte del camino de Dios? ¿Darle la espalda a Jesús? Espero que no, pero también espero que tú lo digas de esta manera: Señor, yo nunca te voy a dejar y ayúdame para que yo no lo haga. ¿Me explico? Pedro no lo hacía de esa manera. Pedro confiaba en sí mismo. Esto le acarrió problemas. Vaya conmigo primero a Lucas 22:31. Esto lo hemos estado compartiendo desde la semana pasada. El sábado, o mejor dicho, el viernes, hablamos de seguir al Señor de lejos. Hoy vamos a hablar de seguir al Señor de cerca. Cuando fue apresado Jesús, todos los discípulos huyeron, menos uno, Pedro, pero lo siguió de lejos. ¿Qué es seguir a Jesús de lejos? ¿Habrá cristianos en nuestros días que siguen al Señor de lejos? Sí. ¿Qué es seguir al Señor de lejos? Un cristiano que se mezcla con los paganos, que hace alianza con gente pagana, gente que no pertenece al pueblo de Dios, que tiene que ver con ellos en lo físico y en lo emocional. Seguir al Señor de lejos es no estar comprometido con Dios al 100%. Que lo mismo te da estar en una fiesta pagana, participar de algunas prácticas paganas, que en unos cuantos días estar en la casa de Dios. Eso es incorrecto delante de Dios. Dios no aprueba eso. Muchos cristianos también en estos tiempos de la secreta, nadie sabe que son cristianos. Nunca han testificado ni con su vida, ni con sus palabras, de que son seguidores de Cristo. Sí publican, sí lo comparten, que le van a cual equipo deportivo, o que son de tal o cual partido político, pero nunca les gusta hablar de en quién han creído y quién es su Dios. Y a veces sucede que se encuentran con personas a las cuales nunca les han testificado y han convivido durante mucho tiempo. ¿Y sabe dónde se encuentran? En la iglesia. En un evento de mujeres, en un evento de niños, en un evento de jóvenes. Ahí llega aquel compañero de trabajo, aquel amigo que por muchos años ha convivido contigo, pero nunca le has testificado de que tú eres cristiano. Y lo invitaron a ese evento, a la iglesia, a donde ese cristiano de la secreta frecuenta, y se encuentran aquí. Y aquí le dice: ¿a poco tú eras cristiano? Y el otro hermano se le pone la cara roja, se siente avergonzado, porque nunca testificó de Cristo. Le llamamos los cristianos de la secreta. ¿Habrá algún cristiano aquí de la secreta? No hay. Dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para darte una buena zarandeada y una arrastrada. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que ¿tu fe qué? No falte. ¿Qué era lo que Satanás quería robarle a Pedro? La fe. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer contigo? Que dejes de creer, de confiar, de tener fe en el Señor. ¿Y a través de qué lo va a hacer? A través de las ¿qué? Pruebas. El Señor le dice a Pedro, vas a pasar por una prueba muy difícil. Satanás te va a zarandear. Satanás lo que quiere es robar tu fe, pero yo voy a rogar al Padre para que tu fe no ¿qué? Versículo 33. ¿En quién confiaba él? En sí mismo. No es malo confiar en ti, tener confianza en tu capacidad, pero nunca poner tu capacidad, tus talentos, tus habilidades, tu posición social por encima de Cristo. Él es el que tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que pone el poder. Mira, cuando tú empiezas a poner tu confianza en ti por encima del Señor, estás destinado a fracasar. Te va a ir mal. Pero no es malo que tú dejes de confiar en ti mismo. Que pongas por los suelos tus habilidades o tus talentos. No es malo. Pero nunca pongas tus habilidades por encima del poder de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Si alguien puede dar gloria a Dios, hágalo. Si alguien puede dar gloria a Dios, hágalo. Hágalo, dígale gracias Señor. Gracias Señor. Cuando empezamos a poner nuestra confianza, nuestras habilidades en el Señor, las cosas empiezan a alinearse a las promesas de Dios. Mire, vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Dice la palabra, versículo 1, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. Versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto ¿qué? Corazón. Creía en las cosas de Dios, creía en las promesas de Dios, pero había un problema, que muchas cosas que él hacía no estaba alineado su corazón a lo que él hacía. Es que dijo el pastor que me tengo que portar bien. No, yo solamente te vengo a dar el mensaje. Dice el Señor, tú crees la palabra, obedécela. Pero esa obediencia debe de ser el resultado de un arrepentimiento genuino. Si no solamente es un acto ritual o religioso. Este muchacho hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es decir, cada una de las prácticas rituales que los sacerdotes le enseñaron, él las llevó a cabo. Pero su corazón no estaba completamente rendido a la voluntad de Dios. Dice la palabra que esto le sucede y él empieza a
tener problemas, váyase al versículo 7. Siempre va a haber un siervo de Dios, un varón de Dios que te va a enseñar correctamente la palabra. Va a ver, dijo el Señor en su palabra que en los postreros días iba a aumentar los falsos varones o siervos de Dios, que le iban a enseñar o le iban a predicar la palabra a la gente de acuerdo a lo que ellos querían oír. Ese no es mi caso. Yo te voy a dar la palabra como es, aunque usted se enoje conmigo. ¿Estamos? ¿O quiere que le diga lo que usted quiere oír? No. Yo tengo un deber delante de Dios y un compromiso delante de Dios de darle a usted correctamente la palabra y llamar al pecado con todas sus letras, pecado. Y si andas mal delante de Dios, decirte que andas mal, que te restaures, que te arrepientes y yo te voy a ayudar a que te restaures. ¿Por qué? Porque el Señor me va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Algunos de ustedes van a llegar aquí para restaurarse, para restablecer su comunión con Dios y para prepararse para morir. ¿Está? Amén. ¿A dónde cree que va a llevar el Señor a alguien para restaurarlo? A su casa. Pero si hay un siervo de Dios, un varón de Dios, que no está enseñando correctamente la palabra, ¿lo llevará el Señor a ese hombre ahí? La respuesta es no. Lo va a llevar el Señor a un lugar a donde realmente se dé la palabra como el Señor la manda, sin cambiarle ni ponerle nada. Hermano, ¿y por qué permite el Señor? ¿O por qué hay siervos de Dios como los que usted acaba de decir, que no dan la palabra correctamente? Porque Dios respeta nuestra libertad. Él respeta nuestra libertad. Y usted, conociendo la palabra, va a poder identificar a un verdadero siervo de Dios, a una verdadera sierva de Dios y a un falso siervo de Dios, conociendo la palabra. ¿Por qué se extravió el pueblo? Porque le faltó conocimiento de la palabra. Hoy, hermano, hay mucho espectáculo, mucho emocionalismo, mucho estruendo, mucho y cayó y esto y el otro. Dios quiere que tengas intimidad con Él. Si no, vas a tener problemas. Dios quiere que le obedezcas. Dios quiere que vivas la vida cristiana allá afuera. Mire, el versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. ¿Está aquí conmigo? ¿Le dijo algo fuerte el varón de Dios al rey? Sí. ¿Tú crees que Dios está contigo? No es cierto. Él no está contigo. Él no te respalda. Él no te cuidará. Aunque brinques y saltes y hagas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque haces lo recto, haces algunas cosas que están en la ley de Dios, pero tu corazón, tu intención no es recto delante de Dios. No estás rendido completamente. Dice la palabra, versículo 8: pero si vas así, te enfrentas con tus enemigos. Si lo haces así,
y te esfuerzas y sales a pelear con tus propias fuerzas. Este problema lo resuelvo. Voy a ir a ver a mi compadre, que está bien relacionado con el gobernador. Me voy a levantar más temprano y voy a abrir más temprano mi negocio. Voy a poner ofertas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me voy a anunciar en el radio, en la televisión, en el internet y voy a tener muchos clientes. No es así. Eso lo puede pensar cualquier pagano. Un cristiano lo puede practicar, sí, pero antes tiene que ir de rodillas y buscar la ayuda, el esfuerzo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Me ha tocado orar, hermano, por granjas de pollos, de gente cristiana. Nunca me había tocado orar por pollos. Me ha tocado orar por siembras de maíz. En una ocasión me tocó orar por un sembradío de papayas. ¿Y cómo se ora? Pues vino el dueño del sembradío de maíz y me dijo: hermano, hemos tenido todos los de esta región una mala cosecha por falta de agua. Pero yo tengo un Dios poderoso en el cual creo y confío. Yo iba a predicar a ese lugar. Yo no conocía a este hombre, pero ahí estaba su pastor. Y su pastor me dijo: hermano, este es un hombre de Dios, es un buen cristiano, es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. La oración estaba papita. Amén. Su pastor estaba testificando de que ese hermano era un buen creyente, un hombre que amaba a Dios. Sabía este hermano que faltaba el agua, sabía que no era tiempo, que había peligro que su cosecha no se diera. Sabía él que aunque él hiciera todo lo habido y por haber, había riesgo. Él, con muchos años de conocimiento en la agricultura, pero no tuvo más que doblar su rodilla y decirle al dueño del maíz y de la tierra: necesito tu bendición. Aleluya. ¿Está aquí? Y me dijo: hermano, me gustaría que usted orara. Le dije: lo puede hacer tu pastor. Su pastor me dijo: hermano, yo le concedo a usted la bendición. Y hermano, ahí oramos. Y le dije: Señor, que esta cosecha se logre al 100%. Este hombre es tu hijo y reconoce que en sus fuerzas él no cosecharía ni una mazorca, pero en tus fuerzas, aleluya, no habrá ninguna mata de maíz que deje de tener varias mazorcas. Esta cosecha se va a dar en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasó? Al tiempo, el hermano me dijo, tuvo la única cosecha de todos los alrededores. Todos se preguntaban: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No crea que después de orar el hermano se fue a acostar a la hamaca. No, estuvo al pendiente de la cosecha. Traían agua, estaba ahí al pendiente. Pero había algo: la mano de Dios estaba sobre ese lugar. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Algunos de ustedes están enfrentando problemas difíciles, problemas económicos, familiares, de trabajo. Conocen la palabra y se ponen a orar. Es obediencia y oración. Cuando tú oras sin obedecer, entras en el terreno de la misericordia. Pero hay otro terreno espiritual, la gracia. Entra en ese terreno. La gracia
desata, o la gracia, en la gracia se desata la obediencia desata la gracia, o la gracia desata la obediencia, como tú lo quieras decir. Ahí el poder de Dios se manifiesta. El varón de Dios. A ver, regrésale por favor, versículo 7. Hay gente que va a buscar al brujo, al curandero, al hechicero, a la astróloga. Si tú alguna vez lo hiciste, pídele perdón a Dios. Y cancela esta iniquidad, porque esta iniquidad que tú cometiste, pecado, se volvió iniquidad, y esta iniquidad se volvió una maldición, y esa maldición va a pasar a toda tu generación. Fíjese cómo se activan las 4 maldiciones, o los pecados, que son 4: pecado, iniquidad, rebelión y transgresión. Isaías 53, ahí lo encuentras. Si en alguna ocasión, antes de conocer a Cristo, tú fuiste por curiosidad, por necesidad, alguien te invitó y fuiste a pedirle ayuda a un curandero, a una bruja, a un hechicero, a un agorero, un adivino, a alguien que echaba las cartas por curiosidad, por necesidad, fuiste. Y si tú dices, hermano, yo no conocía a Dios, ¿qué fue lo que cometiste? Pecado. Pero ese pecado, si tú lo dejaste así, como si nada hubiera ocurrido, como que ya se me olvidó, ese pecado se volvió en una iniquidad que va a afectarte a ti y va a afectar a tu descendencia. Pero esa iniquidad, cuando pasa a nuestra generación, ya no se llama iniquidad, se llama maldición. Lo que tienes que hacer, doblar tu rodilla y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, tú viste que ese día yo iba muy necesitado, estaba acorralado. Te lo vuelvo a decir, abre tu corazón a Dios y dile la verdad, no trates de ocultar. Yo no sabía, a mí me llevaron, a mí me engañaron. No. No hagas eso. Dile la verdad. Señor, tú sabes que ese día yo andaba bien desesperada, muy desesperada, no sabía qué hacer. Y llegó Rosita, mi amiga del alma, yo me desahogué con ella y ella me dijo: hay una señora, así. Yo me negué y le dije: no, yo ahí no puedo ir. Pero ella me convenció porque me dijo: de la que te estoy hablando, también tiene una Biblia ahí en su mesa de trabajo. Y entonces yo dije: Biblia, pues a lo mejor es una sierva de Dios que también utiliza algunas ramas y algunos conjuros. Pues no es malo. Y fui. No te justifiques. Dile al Señor: tú sabías que eso era malo, que no era agradable delante de Dios, y aún así fuiste. Rompe eso. Cancela eso. Si estás en el camino de Dios, con mayor razón, dile: Señor, yo no sabía, pero estaba necesitado, estaba angustiado. Yo necesitaba que alguien me ayudara. Y me dijeron y me propusieron y yo acepté. Pero yo sé, Señor, ahora que eso no es agradable delante de ti. Perdona este pecado y renuncio a esa iniquidad. Que yo mismo convertí ese pecado en iniquidad y que esa maldición
no toque la vida de mis hijos. De esa manera lo tienes que hacer. No vayas a buscar al brujo, ve a buscar a un varón de Dios, a un siervo de Dios, a una sierva de Dios. Asegúrate que sea un siervo de Dios, una sierva de Dios. Versículo número 8. Ese siervo de Dios, esa sierva de Dios no tiene miedo a hablar. Así sea el rey, así sea el presidente, sea el gobernador, sea el que sea, le dice la palabra de Dios tal cual. Al pecado le llama siempre pecado. Cuando no es un siervo de Dios le llama debilidad, le llama el diablo tiene la culpa, el diablo te tentó, ay, tan bueno que eres, tan buena que eres. No. Un siervo de Dios te va a dar la palabra tal cual. Nunca te va a estar tratando de que tú no te sientas mal. La palabra de Dios cuando entra, hermano, es como una espada, dice la Escritura. Entra, separa cuerpo, alma, espíritu, llega hasta lo más profundo. Pero cuando va entrando, produce dolor. Te dice eres pecador. Te dice le fallaste a Dios. Restáurate. No, la palabra te anda apapachando. Ay, no, tan linda que eres, tan bonita que eres, tan buena gente que eres, tan bueno que eres. No. La palabra de Dios siempre viene. Y hermano, hay ocasiones que duele. Le dijo el Señor, le dijo el siervo de Dios, si vas así, si lo haces de la manera en que lo quieres hacer, con tus propias fuerzas pelear, enfrentar esto, Dios te hará caer delante de los enemigos. Te saldrá mal lo que quieras hacer. Aleluya. Porque no es en tus fuerzas. Ahora, si conoces la palabra de Dios, con mayor razón. No hay para dónde hacerse. Es que yo no sabía. Bueno, hay un justificante, pero ya lo sabías. Porque un varón de Dios, el 1 de mayo del 2022, te lo dijo. Y tú dijiste, ay no, ese pastor es muy exagerado. Ese siempre la trae conmigo. No soy yo. Dios me libre. Pero el Espíritu Santo siempre te va a poner el dedo en la llaga. ¿Yo qué hice? Le dije, Señor, dame el mensaje para tu iglesia. Tengo una vida de oración, de buscar el rostro de Dios. Señor, háblale tú a tu pueblo. Ya. Y cada alma que llegue hoy, que sea traída por tu Espíritu Santo, y tú ministrale a cada corazón. ¿Está así? Y después de aquí, le digo, gracias, Señor. Y ahora empiezo a orar para que la semilla que te fue sembrada empiece a dar fruto. Si vas así y lo haces a tu manera y te esfuerzas y peleas en tus fuerzas, Dios te hará caer delante de tus enemigos. ¿Por qué? Porque en Dios está el poder para ayudar o ¿para qué? Derribar. Dios está el poder, en Dios está el poder para ayudar o para derribar. ¿Por qué no se me dio la cosecha si hice todo? Hasta puse sistema de riego. Porque el que dice cuándo la cosecha se dé es el Señor, no eres tú. ¿Está aquí? Cuando Él dice el Señor, tú vas a ser prosperado, nadie podrá interponerse en eso.
Pero hermano, así como Pedro confió en sí mismo y confió por encima del Señor y cayó y negó al Señor, nosotros estamos exactamente igual. ¿Qué crees que por levantarte muy temprano y trabajar desde muy temprano y acostarte muy tarde vas a hacer y vas a lograr todos tus objetivos? Puede ser que logres mucha prosperidad material, pero así como la logras, se te va a ir como agua en las manos. Eso que lograste después te va a causar mucha carga. Esas finanzas o ese poder económico que lograste, después se te va a ir en puros médicos, en puros estudios, que cuando no te duele esto, te duele el otro, y ahí se fue todo. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor pone su bendición en algo, esa bendición no trae como añadidura a tu vida algo que te cause dolor. Está en el libro de Proverbios. Versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Este rey estaba confiando en dinero. Si le doy más y le pago más a los soldados, pues van a ir a pelear con más ganas. ¿Cómo lo aplicarías a nuestros tiempos? Si le pago más a mis trabajadores y les doy tiempo extra y les doy un bono de compensación. El profeta o el varón de Dios le dijo, Amasías primero le dijo, ¿qué pues se hará con 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Mira, siervo de Dios, antes de hablar contigo, yo me adelanté y les di una lanita a los soldados. El varón de Dios le dijo, Jehová puede darte mucho más que esto. No te equivoques. No es en tus fuerzas, no es en lo que hagas. Antes de tus fuerzas y lo que hagas, dobla tu rodilla. Ahí está la bendición de Dios. Pídele al Señor que te ayude, que te fortalezca, que te dé fuerzas, que te dé capacidad. Y dile, si tú no lo haces, en vano me esfuerzo yo por hacerlo. Hazlo tú, porque el que me da el poder para levantarme y ser prosperado, eres tú. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria a Dios. Lucas capítulo 22, versículo 33. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Confiaba mucho en sí mismo. Recuerdo en una ocasión un joven que iba a entrar a la universidad y estaba preparando su examen para entrar. Y un día aquí en la oración, terminando la oración, se puso a platicar conmigo. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Le digo, sí. Dice, yo quiero ser médico. La carrera de medicina es muy difícil. Y el examen para entrar a la universidad de medicina es muy difícil. Hay pocas plazas. Necesito preparar muy bien el examen. Lo presento esta semana, pero no tengo duda que lo voy a pasar. Y le digo, ¿y por qué no tienes duda que lo pueda reprobar? Dice, mire, lo he preparado tan bien
tuve el asesoramiento de 2 maestros y creo que no voy a fallar. En toda la conversación jamás me nombró: el Señor lo hará, el Señor hará la obra, el poder de Dios abrirá puertas. Jamás. Cuando yo lo escuché, yo le dije: por muy bien preparado que estés, si el Señor no abre puertas, tú no entras. Eso no le gustó. Y me dijo: yo creí que usted me iba a motivar, a animar, a activar mi fe. Le dije: sí, pero es que estás mal. Tú estás confiando en tu capacidad, en todo el conocimiento que adquiriste preparando tu examen, y estás dejando a un lado al que abre puertas. Y el que abre puertas, el que da el poder, se llama Jesús. Ese joven se enojó conmigo, se molestó. Me dijo: gracias por lo que me dijo. No me ayudó en nada, pero gracias. Dije: bueno. ¿Sabe qué pasó? El examen no lo pasó. Pasó el tiempo. Él se fue de la ciudad y después de unos años me buscó, platicó conmigo y recuerdo que se agarró a llorar y me dijo: tenía usted razón. Hice el examen en una universidad privada y no lo pasé. Tenía yo los mejores conocimientos y no pasé. Pero un día, dice, ahí en mi cuarto, doblé mi rodilla y lloré como nunca antes había llorado y pedí perdón. Y le dije: Señor, si tú no lo haces, el conocimiento que yo tengo no sirve de nada. Dice: y en ese momento hubo algo que yo experimenté, una seguridad y una paz. Me preparé para el siguiente periodo de exámenes y, pastor, pasé el examen. Yo le podía haber dicho: si me hubieras hecho caso desde la primera vez, pero dije: ¿para qué? ¿Sí me explico? Si me hubieras hecho caso desde la primera vez que te dije. Porque a veces hay varones de Dios, hermano, que se levantan el cuello acá. Y dicen: mira, si me hubieras hecho caso a lo que yo te dije. No le eches crema a tus tacos. Quédate callada, quédate callado. Ya se hizo lo que el Señor quería. Él ya reconoció. Y le dije: ahora en todo lo que hagas, busca siempre el poder de Dios primero. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Cuando el Señor le dijo esto a Pedro, Lucas 22:33, Pedro dijo, y estaban todos los discípulos: dispuesto estoy contigo, dispuesto estoy en mi corazón a ir contigo a la muerte, si es necesario, a la cárcel. El Señor se le queda viendo. Versículo 34. Y le dice el Señor: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Mira, la señal será un gallo. Esa va a ser la señal. Vaya conmigo ahora a Lucas 22:54. Lucas 22:54. Dice la palabra:
Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Todos los discípulos huyeron, solamente uno le siguió. Pedro. Pero le siguió, ¿de qué? De lejos. El Señor puso esta palabra resaltó un día que estaba yo leyendo este pasaje. Seguir al Señor de lejos. Dile a mi pueblo que hay muchos que me están siguiendo, igual que Pedro, cuando yo fui juzgado por el sacerdote, por los líderes religiosos, me están siguiendo de lejos. Yo dije, Señor, ¿cómo te sigue alguien de lejos? Número uno, ahí viene enseguida. Los inconversos encendieron un fuego en medio del patio de la casa del sumo sacerdote, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Un cristiano que sigue al Señor de lejos se amista, hace relaciones físicas y emocionales con gente enemiga de Dios. Eso es seguir al Señor de lejos. Ahora, hay gente que sigue, hay cristianos que siguen al Señor de lejos, pero hay otros que siguen al Señor de cerca. Están los dos bandos. En alguno de los dos debe estar usted. El que sigue al Señor de lejos no se compromete. No se compromete a vivir la vida cristiana, verdaderamente. Nunca vas a ver a un creyente, hijo de Dios, comprometido con Dios, lavado con la sangre de Cristo. Nunca lo vas a ver bailando, tomando, fumando, drogándose, fornicando, adulterando. Jamás lo vas a ver ahí. Pero hermano, son relaciones, nada de relaciones. Era convivir, nada de convivir. Un verdadero hijo de Dios no practica. Un verdadero hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Recuerden lo que le acabo de decir, no se lo olvide. Es lo que haces y también la intención con que lo haces. Hermano, yo no voy a ir al carnaval porque sé que eso no le agrada a Dios, porque es una fiesta pagana. Pero por dentro está diciendo, ay, yo quería ir. Pero el pastor dijo que es pecado y yo tengo que obedecer. ¿Se acuerda lo que le dije el viernes? Pero pastor, ahí donde yo vivo, por ahí va a pasar el desfile. Yo vivo en la planta alta. Yo allá arriba pues pongo unas sillas y van a venir mis amigas, la Cookies, la Lokis y la Furris. Y se van a sentar ahí conmigo y vamos a ver el desfile, pero no vamos a estar ahí. ¿Y saben con quién se quieren justificar? Con el pastor. Hermano, anoche estuve en una fiesta familiar. Familiar, sí, está. Es que mire, fue una fiesta familiar. Estaba toda mi familia. Una fiesta pagana. Y yo pues me vi comprometido a ir porque pues es familia. La fiesta empezó a las 9 de la noche. Pero hermano, terminó bien tarde, a las 4 de la mañana, por eso no pude venir a la oración. A las 4 de la mañana. ¿No? Hubo baile, hubo vino, bueno, terminaron hasta discutiendo y peleándose mis tías. Pero yo no tomé, yo no bailé. Me cuentan todo.
¿Sabe qué hacen? Tratar de justificarse conmigo. No se tiene que justificar conmigo. Yo le pregunto a ella, ¿y cómo se sintió en la fiesta? Bien, feliz, bien. Ay, tan linda mi tía. Tenía 15 años que no la veía. Hasta que acabó la fiesta yo me fui. Mire, una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios, ¿puede cumplir con esos compromisos familiares? Sí. Sí. Pero no, versículo 53, pero no 54. Sentarse, 55, a ver si está ahí en el 55, con los que están en contra de Jesús durante mucho tiempo. Versículo 55. Pedro se sentó con ellos, pero ya había aquí un problema. Pedro no se sintió mal. ¿Sabe por qué? Porque seguía al Señor de lejos. Cuando Cristo le advirtió que el diablo lo iba a zarandear, se lo llevó a él y a los demás discípulos al huerto del Getsemaní. Jesús en el huerto del Getsemaní se puso a orar y Pedro se puso a dormir. Entonces, ¿era presa fácil de que el enemigo lo venciera? Sí. Porque cuando tenía que orar, ¿qué es la oración? ¿Cómo te vas a fortalecer? Con la oración. Pero tienes que tener una vida de oración disciplinada. Un creyente que sigue al Señor de lejos no puede tener una vida de oración disciplinada. Ora cuando el agua la trae hasta el cuello. Nada más. Pero cuando todo va bien, ni siquiera se acuerda de que tiene que orar. Si tú te dejas la oración, te debilitas. Y el diablo fácilmente, con una prueba, te quita tu fe. Eso fue lo que hizo con Pedro. Jesús le advirtió: Pedro, va a venir el diablo. No quiere matarte, quiere quitar tu fe. Yo voy a interceder por ti, pero vente, vámonos a orar. Sí, Señor, vámonos a orar. Se fueron a orar. Pero Pedro no se quedó orando, Pedro se durmió. Cuando aprenden a Jesús, Pedro lo siguió, pero lo siguió de lejos. No se identificó como cristiano o seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, no. Cuando le preguntaron, lo negó. No había necesidad de que le preguntaran. Al verlo sentado con los paganos, cualquiera hubiera dicho: este es igual que nosotros, habla igual que nosotros, toma y maldice y fuma igual que nosotros. No había problema. Pedro estaba ahí, sentado alrededor. A esta persona que yo te comentaba de la fiesta familiar le pregunté: ¿y cómo se sintió usted? Bien. ¿Y a qué hora se fue? Hasta que terminó la fiesta. Un cristiano comprometido con Dios cumple con esos deberes familiares, pero al poco tiempo después de estar ahí, donde empieza la música, donde empieza la tomadera, donde empiezan los chistes de doble sentido, donde se empiezan las malas palabras, él se empieza a sentir mal, a disgusto, porque ya no es su ambiente. Inmediatamente, aunque le duela, al patriarca de la familia o a la matriarca de la familia, él se despide y se va.
¿Me explico? Fui al antro anoche, pastor. Ah, mire, es que eran mis amigas. Y como mañana es 1 de mayo y hay puente y ellas no trabajan, pues me invitaron, son las de la prepa. Pero no tomé. Y ellas bailaron, pero yo no bailé. Yo le pregunto, ¿y cómo te sentiste? Bien. Nos fuimos a las 5 de la mañana. Pero tú, ¿cómo sentiste? Bien, bien, yo bien contenta. ¡Pa, gloria de Dios! ¡Aleluya! Mira. Esa mujer, ese joven es un cristiano que sigue al Señor de lejos. El que sigue al Señor de lejos se puede sentar con los paganos, convivir con ellos. Se calentó en medio con el fuego que ellos habían encendido. Y yo le dije, cuando eso sucede, el cristiano que sigue al Señor de lejos no se calienta, se quema. No falta alguno que de los que estén ahí que le diga, oye, ¿y tú no eres aleluya? Y ya salió el peine. Y ya no hayas que decir. No, yo no. La que es cristiana es mi esposa. La que es cristiana es ella. Yo no, yo la acompaño. Y pues ya ves cómo se pone la gorda. Pues si no la acompaña uno luego se siente. Y pues yo para evitar problemas la acompaño. Pero ella es mi suegra y ella y mi cuñada. Ella, yo no. Al final de este suceso, Pedro siente, hermano, que la vida se le acaba, se arrepiente, llora amargamente, porque Jesús, por haber negado a Jesús, lo niega. Jesús había estado en casa de Pedro y había sanado a su suegra y dijo que no lo conocía. En una ocasión, Pedro le prestó su barca para que Cristo predicara y Cristo pescó con ellos. Y cuando le preguntaron, dijo, yo a Jesús no lo conozco. Todo esto vino a su mente. Y él, yo le decía esta semana, él, cuando todo esto sucedió, y negó a Jesús, sucedió algo bien interesante. Versículo 60. Jesús estaba en el patio de la casa del sacerdote. Era un lugar muy grande. Jesús estaba siendo enjuiciado allá. Estaba el sacerdote frente a él. Y aquí podemos sacar algunas conclusiones. Que Jesús, Pedro no estaba de frente a él. Pedro no estaba en un costado. Y que Jesús lo miró a Pedro. Miren lo que sucedió. Le decía yo que ya aquí Pedro empezó a hablar como español. Hombre, chico, no, hombre, yo. Ya cuando niegas a Jesús hablas como español, como mexicano, como chilango, como de Chihuahua, como de Peines, cuñado, como de Veracruz. No, yo no. Aquí Pedro empezó a hablar como español. Hombre, no sé lo que dices. Ya no hallaba cómo, ya se había
¿Ya se había qué? Se sentó a calentarse, pero ya se había qué? Quemado. Ya estaba bien chamuscado. Hombre, no sé lo que dices. Ese hombre yo ni lo conozco. Pero fue el que fue a curar a tu suegra. No, hombre, me ofendes, hombre. Y en ese rato, el maldito gallo cantó. El pastor en el antro y el mesero y algunos ahí sentados, porque también hay pastores que van a antros, ¿sabía usted? Se camuflajean, se ponen un disfraz y se meten al antro. Y por ahí en alguna de las mesas alguien dice: oye, mira el que está allá. ¿Cuál? Aquel. Luego se distingue porque está muy quietecito. Cuando todos están, él está muy quietecito, disfrutando su copa. Sí, porque algunos van a decir: usted nomás nos tira a nosotros, tírese a usted. Ahí le va. Hay pastores que también se meten al antro. Se peinan de otra manera, se visten de otra manera, se ponen una gorra, se ponen unos lentes oscuros. Si no tienen barba, se ponen barba. Si no tienen bigote, se ponen bigote. Si tienen bigote, se quitan el bigote. Bueno, el chiste es que se disfrazan también. Y algunos de los que están ahí se empiezan a: oye, mira, sí es el pastor. ¿Y cómo lo conoces tú? ¿Te acuerdas que se casó Luis? Sí, se casó en la iglesia de él y él los casó. Y ahí anda un mesero que un día fue cristiano y anda en el mundo. Y anda el mesero. Ese es el gallo. Y cuando todos los que están ahí empiezan a preguntarse si es el pastor, el gallo pasa por ahí: pastor, ¿qué hace usted aquí? Y hermano, te quemó. A ver, te digo algo: nunca va a faltar un gallo cuando tú camines de lejos siguiendo al Señor. Amén. Gallo corriente, gallo de pelea, gallo de rancho, gallo guinico, del que sea, pero va a cantar y te va a quemar. A ver, recuerdo que en una ocasión estaba un hijo de un pastor en un antro. Y uno de los amigos le dijo al hijo del pastor: ¿y tú por qué estás aquí? ¿No eres el hijo del pastor? Cállate, hombre, ya, disfruta tu copa, vamos a convivir y todo. Y luego otro le dijo, y luego otro le dijo. El chiste es que hubo como 3 o 4 que le dijeron. Pero cuando vino el mesero a dejar otra ronda ahí a la mesa, el mesero le dice: tú eres el hijo del pastor. Y hermano, y lo quemó. ¿Sabe qué hizo ese joven? Se sintió tan mal que se tuvo que salir. Por eso le dije hace un momento: nunca te va a faltar dígalo fuerte, nunca me va a faltar un gallo cuando yo camine de lejos siguiendo al Señor. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Pero hubo algo que me llama la atención aquí, que cuando niega a Jesús, versículo 61, Jesús lo están careando, interrogando, pero hubo un momento en que Jesús volteó y se cruzó la mirada de Cristo con la mirada de Pedro. Así como los que les gusta conquistar a las chicas, ¿no?
que tienen miradas matonas, ¿se acuerda? Jesús estaba ahí en medio del interrogatorio, pero estaba pensando en Pedro. Jesús está, hermano, al pendiente de la guerra de Ucrania, pero está pensando en ti, que tienes que comer mañana, que tienes que suplir tus necesidades mañana. Gloria a Dios. ¿Está aquí conmigo? Él está muy ocupado. Y te lo pongo a manera humana para tu mente, pero nunca se olvidará de ti. Y dice la palabra que lo voltea a ver. Esa mirada traspasó el corazón de Pedro. Versículo 62, salió afuera y lloró amargamente. Se lo dije, se arrepintió rápido. Él se arrepintió. No tardes en arrepentirte, porque se te va a hacer el corazón de piedra. Arrepiéntete de rápido. Pedro se arrepiente y Jesús lo restaura. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 21, versículo 15. Jesús lo restaura. Pedro, después de que se arrepiente, se regresa a su antiguo trabajo de pescador. Dice: yo he perdido todo, le fallé a Jesús, fracasé. ¿Qué puede esperar el Señor de mí? Se vuelve a su antiguo trabajo. Jesús a María Magdalena le dice: nos vemos en Galilea, como se lo dije a los discípulos antes de que muriera. Espérame, pero díganle que a Pedro, vayan por Pedro y díganle que también a él lo espero allá. Él ya se había borrado de la lista, pero el Señor no lo había borrado, como algunos de ustedes. Algunos de ustedes ya se borraron de la lista del pueblo de Dios, pero el Señor dice: todavía te tengo ahí. Señor, pero yo te he fallado tanto, te he ofendido tanto. Dice el Señor: ahí te tengo escrito. Por eso te tengo este día en mi casa, para que escuches que todavía hay un lugar para ti. Gloria a Dios. Pedro se había arrepentido. Arrepiéntete tú, rápido. No dejes pasar el tiempo, porque si dejas pasar el tiempo, tu corazón se hace piedra. Y después el arrepentimiento te cuesta mucho más trabajo. Pedro se arrepintió, pero había que restaurarlo. Jesús aparece a la orilla de la playa. Ellos estaban pescando. Jesús ya había resucitado. Algunos discípulos estaban con Pedro. No habían pescado nada. Y Jesús les dice: tiren las redes al lado derecho. Tiran las redes, sacan una gran cantidad de peces, y Juan reconoce a Jesús y le dice a Pedro: Pedro, el que está allá es Jesús. Y empiezan. Pedro se tira de la barca nadando y sale a la orilla. Jesús ya tenía la leña, la fogata, tenía ahí un pez. Y le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Había que restaurarlo 3 veces. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no era el mismo, que confiaba en sí mismo. Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. En otro tiempo le hubiera dicho: Señor, hasta la pregunta es necia. Y Jesús le dice: va a haber mucha gente nueva, recién convertida, a la que tú tienes que predicarles.
No te andes borrando de la lista. Tú sigues siendo mi discípulo. Versículo 16. Le volvió a decir por segunda vez: ¿me amas? Contestó de la misma manera: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: no tan solo vas a levantar recién convertidos, sino que los vas a pastorear. Versículo 17. Le dice por tercera vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí Pedro se entristeció y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: vas a apacentar mis ovejas. Yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿ama a Jesús? ¿Ama a Jesús? No me conteste, mejor dígale al Señor: tú sabes todas las cosas. Amar a Jesús equivale a obedecerlo. Si usted no lo obedece, no lo ama. Pedro seguía al Señor de lejos. Le digo algunas características solamente rapidito de lo que hace alguien que sigue a Jesús de cerca. Alguien que sigue a Jesús de cerca confiesa con tu boca, confiesa con su boca que Jesús es su Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Confiesa públicamente su fe y no anda metido en lugares donde se va a quemar. ¿Ok? Número 2. Alguien que sigue a Jesús de cerca, después de que se arrepiente de sus pecados, da el paso de obediencia, que es bautizarse en agua para testificarle a todos los que le ven que ahora es un seguidor de Cristo Jesús. Cuando alguien es bautizado en agua, lo sumergimos en el agua, eso simboliza muerte. Muerte para las cosas materiales o para las cosas del mundo. Cuando lo sacamos, eso simboliza una vida nueva. Número 3. Alguien que sigue a Jesús de cerca, el Espíritu Santo tiene control de sus emociones y de sus sentimientos a través de la palabra de Dios. Alguien que sigue a Jesús de cerca, sus emociones y sus sentimientos están controlados por la palabra de Dios que él obedece. ¿Está aquí? Imposible que alguien que me diga que sigue a Jesús de cerca padece insomnio. Eso no es verdad. Un verdadero seguidor de Cristo que sigue a Jesús de cerca duerme como no duerme, inverna. ¿Está aquí? No anda ahí tomando pastillas para los nervios porque todo el día anda todo telele. No. No. Eso es mentira. Padre, en tu nombre esta pastillita. ¿Cuántos años tiene tomando esa pastilla? 10 años, pastor. Miren más. Y sin esa pastilla, hermano, me vuelvo loca. Cuando tú sigues a Jesús de cerca, el Espíritu Santo controla tus emociones, tus sentimientos, con la obediencia a la palabra. Alguien que sigue a Jesús de cerca se aparta de practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Alguien que sigue a Jesús de cerca se integra a una iglesia. Es sembrado en una iglesia.
seguidora de Jesucristo. Alguien que sigue a Jesús de cerca establece los fundamentos de la palabra de Dios en su vida, en su hogar y en todo lo que hace. No se compromete con el amor a su hijo, que llega a su hijo con un Six y lo mete a la hielera, ahí al refri. Y la mamá, porque ama tanto al hijo, el papá porque ama tanto al hijo, no le dice nada. Y al rato no llegó con un Six, llegó con un Six y con unas caguamas. Y el papá vio, pero ya no llegó con eso, sino que se sentó en la sala y puso a la tracalosa, a todo lo que da. En la casa de los hermanos hoy, vieja, la vecina chismosa, hoy. ¿Esos cristianos ya se están qué? ¿Ya se están qué? Quemando. Un cristiano que sigue a Jesús de lejos pasa todo eso, pero un cristiano que sigue a Jesús de cerca le dice a tu hijo: sácame esas cervezas y quítame esa música, porque en esta casa se glorificará, se servirá a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero alguien que sigue, un padre que sigue a Jesús de lejos, no tan solo permite eso, sino permite que llegue su hijo, su hija, con todos sus amigotes y hace la fiesta. Y el papá ahí viendo a los hijos y: ¿te falta algo, hijo? ¿Te falta? ¿Necesitas algo? No, hombre, hermano, yo los corro. Vámonos a volar. Y si su mamá se pone al brinco y ay, también tú te vas, vámonos. Alguien que sigue a Jesús de cerca deja que el Señor le hable a través de su palabra todos los días. Amén. Juan capítulo 5, versículo 39, dice la Escritura: escudriñad mi palabra. Alguien que sigue a Jesús de cerca establece en su vida una vida de oración disciplinada. Cuando tú ves a alguien que camina o que sigue a Jesús de lejos, no le interesa orar. Y si viene el pastor o viene un líder y le dice: usted tiene que orar, se enoja, se molesta. Y si se va contigo a orar, se duerme. Pero alguien que tiene y que sigue a Jesús de cerca establece en su vida una vida de oración disciplinada. ¿A qué horas te levantas para orar? Yo quisiera levantarme a las 5, pastor. ¿De veras? ¿A las 5? Mira, te voy a decir cómo le hagas. Pones el despertador de tu celular, pones el despertador de tu reloj y le pides al Señor que te ayude a levantarte a las 5 de la mañana, porque de 6 a 7 vas a pasar momentos platicando con Él. Y le dices: Señor, si yo lo quiero hacer en mis fuerzas, no lo voy a lograr. Pero si tú me ayudas, me voy a levantar así. ¿Y por qué a las 5? Porque de 5 a 6 te vas a arreglar. Vas a ir al baño, te vas a bañar, te vas a asear. Y a las 6, de 6 a 7, te hincas y empiezas a buscar el rostro de Dios. Y le dices: Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, pero yo no puedo. Pero quiero que me ayudes para que esto se convierta en un hábito, que yo pueda platicar contigo. ¿Le gustaría hacerlo? Ay, pastor, déjeme pensarlo. Número 9. Alguien que sigue a Jesús de cerca testifica a otros de su fe. Testifica a otros de su fe
Y alguien que sigue a Jesús de cerca, termino diciéndole, empieza a caminar en todas las promesas de Dios. Ya no me da tiempo de decirle las citas, pero alguien que camina de cerca con Jesús dice algo como esto: para mí la muerte no es mi final, para mí la muerte es mi principio. Alguien que sigue a Jesús de cerca empieza a poner y a vivir todas las promesas de Dios en su vida. Le doy una cita solamente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13, y le voy a pedir por favor que se ponga de pie, usted que está aquí en este día. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y quiero por favor pedirle que lo lea conmigo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo número 13. Alguien que camina de cerca con el Señor empieza a caminar en las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor así. Léalo ahora conmigo en voz alta, voz audible. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Versículo 13, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, que Él te enseña hoy, para que tengas prosperidad, para que seas prosperado. Léalo nuevamente conmigo, versículo 12, pero léalo con entrega, con pasión. Hermano, que diga usted: esa promesa es para mí, hoy me la llevo, gloria al Señor, la voy a vivir. ¿Qué te pide el Señor a ti como iglesia? Te pide que temas a Jehová tu Dios, fuerte, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Él te dice esto, versículo 13, que cuando tú hagas esto y que guardes sus mandamientos y guardes sus estatutos y hagas todo lo que Él te enseña en su palabra, serás prosperado. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor. Incline su rostro ahí donde usted está. Usted que nos está viendo por las redes sociales, incline su rostro y dígale al Señor: te quiero seguir de cerca. Hoy mira mi corazón, Señor. Dile: mira mi corazón. Mi deseo es agradarte. Mi deseo es servirte. No he podido. He fracasado. Te he negado. Te he fallado. Dile: pero hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Dígalo ahora fuerte: hoy me arrepiento. Restáurame, Señor, en esta congregación donde tú me has sembrado. Que tu siervo y cada uno de los líderes de esta congregación me ayuden para ser discipulado y entrar en esa restauración que tú anhelas. Gracias, Señor. Quiero seguirte de cerca. Quiero seguirte de cerca. Cumplir y obedecer por amor a ti todo lo que me has enseñado, y seré prosperado, bendecido en todas las áreas de mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, en mi trabajo. El Señor hará la obra. Todo el poder para salir adelante viene de Él. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Dele una ofrenda de palmas. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas. Gloria al Señor. Aleluya.
ciudad, como en muchas otras de todo nuestro México, el río de Dios está fluyendo en cada corazón, en cada vida, en el interior de esos hombres y mujeres que viven y siguen al Señor de lejos, afianzados, agarrados en sus promesas.
Tome su lugar, por favor. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales este día están con nosotros, conectados. Dios les bendiga mucho. Compartan esta palabra con alguien que la necesita. Alguien que necesita esta palabra, compártasela. Y desde este lugar nosotros les decimos que el Señor les bendiga.